quieres callar y vas a saborear el exquisito manjar que pongo en tu boca. Sé que me harás disfrutar y que te vas a esmerar, como siempre lo harás. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Pero cariño... No... Alberto Comesaña, bienvenido a La Voz de Galicia. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Para hablar de una larga trayectoria que, por lo menos en el caso de Semen Up, tu primer gran grupo, cumple 40 años. 40 años desde la salida del primer disco, pero yo desde que me empiezo a dedicar de esto ya va por 43, 44. 43. O sea, bueno, te empiezas a dedicar a esto cuando tú apuntabas a otra cosa. Estabas en la universidad estudiando para ser agricultura. Ingeniero agrónomo, ¿no? Agricultura, en Lugo. A ver, todo empieza porque, como todos los padres de nuestra generación, querían que sus hijos estudiaran una carrera, no entendían una profesión normal o no entendían el arte dramático, no entendían nada más que algo físico. Y yo por descarte, pues lo que menos me molestaba era el campo, porque yo era muy hippie y quería una granja autosuficiente y todo eso. Entonces, pues bueno, mi madre tenía unas tierras por Vilasantar y bueno, pues era un poco decir a mi madre, mira, pues esto no me incomoda. Pero ya el primer día que estaba pisando la universidad en Lugo, yo ya dije, esto no es para mí. Aquello estaba lleno de gente que sí se iba a dedicar a eso, gente muy agraria, muy de campo, y yo era un urbanita y ahí no pintaba nada. Entonces ya en mi cabeza empezó a bullir el hacer grupos de teatro, sobre todo el teatro, porque yo soy más actor que cantante, ¿no? Claro. Entonces allí empecé ya desde el primer año, dije esto... Y ahí empecé a planificar mis historias. Y estando en Lugo fue cuando estalló la movida madrileña, y luego la movida viguesa también por reflejo. Y ahí me vi, yo dije, hombre, yo que no tengo ni idea de cantar, nunca me había planteado, pero de repente se podía cantar sin saber cantar. Claro, fuiste un cantante por accidente. Sí, el síndrome del impostor, que le llaman eso, que te metes en una película y dices, yo de esto no sé nada, pero como el punk explotó mi buen amigo mío, Germán Copini, pues decía, pero si canta como un pollo mareado. Lo que pasa es que pues, es gente que le echaba mucha cara, te subías al escenario para montarla, para hacer lo que fuera. Entonces te das cuenta que ya no hay que ser Pink Floyd o King Crimson o Deep Purple, grandes músicos, sino que cualquier descerebrado podía subirse a un escenario. ¿Cómo era aquel Vigo de los 80? ¿Es un Vigo mitificado en la historia? ¿Fue para tanto? ¿Cómo era aquel ambiente? A ver, mi relación con Vigo, yo era más de Navidades, Semana Santa y verano, porque yo vivía en Lugo y de hecho vivía muy en Lugo. De hecho estuve a punto de quedarme a vivir allí. Estaba con la carrera enganchada, me quedaban 2 asignaturas y el trabajo de fin de carrera, y me apareció un trabajo en un pub donde era el disc jockey. Ese pub lo conseguimos hacer el sitio de moda. Entonces yo la relación con Vigo era pues eso, muy de verano, que me hice amigo de Germán Copini, salía con su pandilla, y sí es verdad que los primeros años, mientras yo estaba en Lugo, Vigo eran 4, o sea, eran 4, pero 4-4, o sea, no es una forma de hablar. Germán, Julián, el Soto y el Miguel Costas y poco más, y Reisa en su mundo. Entonces, realmente yo no viví ese Vigo, yo empecé a vivir el Vigo cuando ya me vine a vivir, ya terminé el trabajo de fin de carrera y ya monté un Semen Up estable en Vigo, y ahí sí que del año 85 al 89 lo viví en Vigo, y sí es verdad que había una explosión a veces un poco artificial de moda, de peluquería, de música, por supuesto que había grupos para todos los gustos y de todo pelaje, mucho garito cabrilla descontrolado. Y sí había ganas de decir, ojo, en Vigo somos la hostia, no sé qué pasa aquí, pero sí que yo creo que está un pelín mitificado. Claro. Bueno, ahí se desarrolla Semen Up, sí. Un grupo que no sé si ya de entrada hubo algún problema con la marca de refrescos, con
Seven Up. Sí, de hecho la intentamos registrar y hubo una negativa por parte de lo que era el instituto, bueno, ¿cómo se llama? Lo de patentes y marcas, nos lo prohibieron porque lo consideraron ofensivo. Pero tú, por ejemplo, no puedes registrar "me cago en la puta", por ejemplo. Claro. ¿No? Eso no sé, hay cosas... Entonces, eso entraba dentro de esa categoría de las... Y siempre pensamos que es la marca 7up, si lo quisiéramos registrar, nos iba a impugnar a la marca, ¿no? Y de hecho, los primeros logos era una imitación del 7up, que terminaba en un prepucio. Entonces, creo que nunca les hubiera hecho mucha caso. No sé, no está registrado 7up. Y sí es verdad que primero 40 principales, Cadena SER, y luego Televisión Española, el propio Rafael Rever en su día me dijo: mientras te llames 7up no vas a sonar nunca en los 40, que lo sepas, ¿no? O sea, le gustaba mucho, pero ya me puso claro que eso tenía que tener un final, porque dice... Entonces, aquí en Galicia sí seguimos sonando mucho, la Televisión de Galicia nos apoyó desde siempre, yo era presentador de La Gallega, era jurado, hacíamos los especiales de fin de año y del 25 de julio, pero que no salió, ya nos quedamos reducidos desde el 86 al 89, éramos un grupo prácticamente gallego, no salíamos de fuera. Claro. Aparece ahí la etiqueta pornopop, sí, ¿no? Ligada a 7up, porque bueno, era un pop con una carga sexual muy evidente, ya desde el propio nombre, pero las canciones. ¿Esto del pornopop fue una invención tuya para llamar la atención? ¿Fue una cosa que vino desde fuera? Cuéntame un poco. Es primero pornopop antes que 7up. O sea, la idea del pornopop... éramos estudiantes de agricultura de la carrera, que salíamos de noche, nos emborrachábamos y empezábamos, pues un poco a raíz de lo que pasó con Siniestro, que Siniestro empezaba con "me pica un huevo", "las tetas de mi novia", toda esa forma de el punk, y que había mucha obscenidad en esa época en la forma de escribir. Entonces nosotros, pues de noche lo que hacíamos era cantar canciones de Mecano o de Radio Futura prostituyendo las letras, le cambiábamos la letra y las hacíamos muy guarras, a propósito. Entonces generamos, pues ya empezaba a irse a hablar del tecnopop. Entonces digo, pues esto no es tecnopop, esto es pornopop. Y luego dije, bueno, pues vamos, también en nuestra paranoia empezamos a idear un festival de pornopop, de grupos, y por lo típico, que ya en esa época había muchos. A ver, ¿y quiénes van ahí? Pues un grupo que se llama Eyaculatio Precoz, otro Vagina Artificial, otro no sé. ¿Y quién patrocina el festival? Pues la bebida era 7up, se le ocurrió a uno de mis amigos. Entonces, 7up era el patrocinador de ese festival. O sea que todo es un poquito anterior. Y al final, cuando salió y seguí escribiendo letras ya un poco más, canciones ya más específicas, pues entonces sí surgió cuando pensé, decir, joder, ¿qué nombre le valdría esto? Y 7up era el más potente, ¿no? Como el más directo. Bueno, y eso se desarrolló durante toda la carrera del grupo, incluso a nivel escénico. El otro día estuve revisando aquí para preparar la entrevista y me encontré una crónica de un concierto de 7up en Ribeira del año 87. Sí, presentación de un disco, sí. Pues en la cual la crónica cuenta que tú hay un momento en el que te bajas los pantalones y que dices, aquí no ha pasado nada, y te los vuelves a subir. No sé si recuerdas esto, bueno, y cosas por el estilo. A ver, con respecto a lo de la bajada de pantalones, que hay mucho mito con todo eso. Claro, es que hay... Sí, o sea, en las primeras 4 o 5 actuaciones de 7up sí me bajaba todo, o sea, sí lo enseñaba, era desnudo integral, ¿no? Hasta que un día llegó, me acuerdo creo que fue por Cangas, una actuación, pero ya te digo, fue de las primeras, donde había un grupo de chicas, bájatelo, venga, enséñalo todo, bájatelo, tal. Y dije, bueno, vamos a satisfacer al público, me lo bajé todo, y las mismas chicas empezaron a decir, guarro, cerdo. Entonces ahí me di cuenta de que el punto estaba en el morbo, en la provocación, claro, en la insinuación, no en enseñarlo todo, y más en el sexo masculino es todavía más grosero. Una mujer pues no tiene cierto pase, pero un hombre no. Y entonces ahí, a partir de ahí lo que sí empecé a hacer es amagos, insinuaciones. Por ejemplo, hay una foto muy famosa del Parque de Castrelos donde yo aparezco metido por detrás y aparezco como si fuera casi un sexo femenino, ¿no? O sea, entonces de eso sí jugaba con eso, pero lo que es el enseñarlo todo así tal cual, eso no. Entonces en Ribeira creo que
pude haber hecho un amago de esos, ¿no? Claro. De enseñar, pero no enseñar. Se suele decir ya a los que tenemos cierta edad, la gente que no ha vivido una juventud con teléfonos móviles, se dice, menos mal que no había móviles, porque ahora estaríamos viendo los vídeos de las locuras que se hacían entonces. No sé si hubiera habido móviles en la época de Semenat, lo que sería ahora esa hemeroteca, bueno, esa videoteca. ¿Te imaginas? Pues no me lo quiero ni imaginar. O sea, y aparte que ya ahí me di cuenta y dije, Alberto, si algún día pretendiste ser político, jugar a ser político, o sea, mi carrera estaba destrozada desde el primer día, no. Lo de los móviles hubiera sido tremendo. Es que ahora vas a un concierto y todo el mundo lo graba todo para colgarlo entonces ahí se pierde mucho la magia, la fascinación o esos mitos que se generan de decir, no, este se desnudaba, etc. También se probaría que no era verdad, o sea que, claro. No era para tanto. En el primer disco hablas de la dictadura de los decentes. Ese es en el segundo. En el segundo, perdón. Sí. Primero lo estás haciendo muy bien, sí. Bésame, que es el que triunfó, y luego en el segundo, que nos cogió de productor Julián Ruiz, que era un productor muy afamado en esa época, que era como el rey Midas de los productores, y a nosotros nos hizo polvo, porque como bien decía, vendimos Coca-Cola y al final con él que quisimos colocar Fanta de limón, ¿no? La gente dijo, esto no es lo que yo compré. Entonces él se planeó, me dio un libro de textos de sexología, y había eso, la dictadura de los decentes, había unos textos ahí que yo aproveché. Y bueno, pues se jugaba con eso, con un poco la filosofía del pornopop era, yo decía, era como acercar la pornografía al pueblo, cosa que ahora ya el reggaetón lo ha hecho descaradamente, o sea, claro. Ya todas las letras del reggaetón son súper sexualizadas, o sea, ahí sí que me considero un precursor, pero no estoy nada orgulloso de eso ahora mismo, ¿sabes? O sea, Semenat es un precedente del reggaetón. De todo lo que ha venido después. Hemos sexualizado, bueno, ahora ya está súper sexualizado, pero ahora ya, por ejemplo, te digo, con el paso del tiempo, digo yo, ¿a dónde hemos llegado, no? Claro. ¿A dónde hemos llegado? Pero sí, jugaba un poco eso, a sexualizarlo todo, ¿no? Tú, el cantante de Lo estás haciendo muy bien, ¿te puedes llegar a escandalizar con lo que se escucha hoy en día en una radio comercial? De hecho, sí. O sea, con lo que me ponen mis hijos son los que tengo hijos de 27, 26 y 22 años, y son los que, sobre todo uno de ellos es el que me pone al día de lo que está sonando, de lo que le gusta, pones la oreja y dices, pero cuando oyes algunas cosas que dices tú, Dios mío, o sea, lo mío es de colegio de monjas, o sea, el chupara más adentro es lo más light que se puede oír, porque ya hay auténticas burradas, hay cantantes, la métrica esta, que un día me la pusieron, porque tiene una canción que se llama Semenat, precisamente, y me la hicieron oír, y dices, son burradas, y claro, claro que me escandalizo muchísimo, ya con 65 años que voy a cumplir este verano, mi mentalidad ha cambiado, o sea, no soy el mismo que tenía cuando compuse los 25 años que compuse esas canciones. Entonces, por ejemplo, me han pasado cosas con mi hija, que mi hija odia, lo están haciendo muy bien, porque sus compañeros en clase decían, tu padre es el puto amo, porque mira lo que canta y no sé qué tal, y se lo cantaban a ella y venía hecha polvo a casa. Sí. Claro, me imagino. Sí. Hay una idea que pulula ahora entre algunas personas, que es una especie de nostalgia de la libertad que había en los años 80, confrontada a un presente en el cual no existe esa libertad, ¿no? Tú, que en los 80 cantabas las cosas que cantabas, tuvisteis problemas con la censura, me acabas de explicar ahora que os llegaron a decir que con este nombre no os pongo en la radio. ¿Qué piensas de esto? ¿Es cierto que en los 80 había esa libertad que ahora hemos perdido? ¿O es la libertad lo que hay ahora con esas letras de reggaetón que hasta a ti te pueden llegar a escandalizar? A ver, es que hay un antes y un después. Si del 79-80 hasta el 84-85 hay una libertad total de actitud, de letras, de formas de vestir, de formas de pensar, se admitía de todo. Por ejemplo, que Gabinete Caligari en sus conciertos decía, de coña, pero lo decía de coña, me decía, somos Gabinete Caligari y somos fascistas. Y a nadie le parecía nada. O sea, era como grupos como los Nikis, que abiertamente se consideraban nacionales de derechas. O sea.
o grupos como Aviador Dro, que eran casi una estética casi de 1984. El tema de la libertad, en lo que a mí me refiero, ahí me marcó lo que eran las Vulpes. Las Vulpes aparecieron en un programa de televisión de infantil juvenil, en un sábado por la mañana, cantando una canción, Me gusta ser una zorra. Entonces, ese programa, que era una canción punky de un grupo vasco de mujeres, y eso cambió todo, porque estaba Tena, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. Carlos Tena. Carlos Tena. Era el director del programa, entonces le dieron por todos lados, o sea, asociaciones de padres, cómo es posible que ponen esa canción por la mañana. Entonces, ahí hubo un terremoto a nivel de lo que era la censura, ¿no? Entonces, Semen Up salió justo después de eso, o sea, ahí no existimos, salimos al año siguiente, y lógicamente ya la gente temblaba. Entonces, a mí me metían en el cajón de las Vulpes, La Polla Records, Semen Up, aunque hacíamos música completamente distinta, pero estábamos en ese cajón, con lo cual ahí sí se notaba ya que hubo ya un cambio de mentalidad. En ese ambiente ochentero de la movida de Vigo, pues yo que sé, Golpes Bajos miraban a Joy Division, Sinistro Total miraban a los Dead Kennedys y los Sex Pistols y tal, pero tu caso era muy particular, porque yo escucho esa música y me vienen a la cabeza Frank's Goes to Hollywood, Spandau Ballet, y tú ibas a una vocación mucho más mainstream que estos. O sea, tú querías ser una estrella del pop. Me lo has pillado, es verdad. No querías ser un tío raro, ni claro, de culto. No, o sea, a mí obviamente, y el que te diga lo contrario miente. O sea, un artista cuando hace una canción, lo que aspira es que sea lo más popular posible. No haces una canción. Ahora sí, ahora ya las hago para mí. Claro, con la IA ya hago canciones para mí solo, porque sabes que no va a pasar nada con ellas. Pero sí es verdad que mi vocación era ser mainstream, o sea, y de hecho los grupos que apuntas, Spandau Ballet, la época de los nuevos románticos para mí fue maravillosa, fue la época donde me sentí más identificado con todo esto, el tecno fácil y canciones fáciles de escuchar, estribillos fáciles, estribillos comerciales. Entonces, pues The Cure, por ejemplo, era lo más raro que oía, pero también tiene su parte muy comercial. Ya. Y es verdad, me he sentido siempre... Entonces, ya el choque fue cuando 40 principales, y cuando la 1 me dicen, no vas a sonar con nosotros, ahí fue el principio del fin de Semen Up. Dije, claro. Y aparte, es el propio nombre, que lo sigo discutiendo ahora, dice, vale, lo celebramos el 40 aniversario, pero a mí ese nombre me molesta ya. No quiero ni que la asocien conmigo, no. Veo la palabra semen y ya me... dice. Sí, porque sabes que provoca un rechazo en ciertos sectores, o que, por ejemplo, Facebook te lo censuran. Yo no puedo poner bueno, claro. Claro, un titular de Facebook que se llame Semen Up puro, no puedes ponerlo. Tienes que disfrazarlo. Entonces, pues ya llega un momento que dices, entonces le cambio el nombre, ahora me gustaría llamarme UP solamente, ¿sabes? Que además engloba muy bien lo que es toda mi carrera, pues amistades, Semen Up, pero sí, a mí he tenido pasión por ser un artista de mucho éxito. Claro. Luego otra vez lo has tenido, no, hay épocas de picos de mayor éxito que otros. Bueno. Pero sí. Con Semen Up hubo cierto éxito, pero el éxito llegaría luego en los 90, que hablaremos de eso ahora. Antes de eso, pese a que ese nombre incomoda y la evolución, estamos aquí para celebrar 40 años de Semen Up, sí, con el nombre Semen Up. Sí, y de hecho, ya te digo, fue una discusión que mantuve con la de la discográfica en su momento, la de Nuevos Medios, y dije, es que no quiero volver a ponerlo de Semen Up y todo eso. Y me dice, y el productor de Vigo lo mismo me dice, es que esto es una marca ya no es, claro. No puedes poner otra cosa. Lo celebramos un poco porque el año pasado, que realmente cuando se cumplía los 40 años era el año pasado, en el 2025, pero por motivos de agenda, Cristina la operaban de un ojo y entonces tenía un tiempo y dijo, oye, y no pudimos contratar el teatro y nos dieron fecha para este 25 de abril. Y entonces, pues bueno, aunque se falsea un poco los horarios. Hemos juntado también a una banda, porque por Semen Up pasaron muchos músicos, entonces hemos conseguido juntar a los que más tiempo estuvieron, unos fallan, otros no, pero... Y ahora, pues eso, los ensayos es la misma sensación que tengo que
rescatar un coche vintage que tienes aparcado en el garaje muerto de risa, desempolvarlo, cambiarle las bujías, ponerle aceite nuevo, inflarle las ruedas, y estamos sacando al coche a pasear, y claro, ahí todavía estamos todos como muy inseguros, pero lo que sí se me ha pasado a la historia como un one hit wonder, ¿no? O sea, como si tuviéramos un solo éxito, pero hay un repertorio detrás buenísimo, que es lo que sí estoy ahora mismo recordando. Digo yo, joder, hagamos unas canciones de puta madre que me gustaría, pues eso, desempolvarlas. ¿Y aquel espíritu provocador pervive o se ha suavizado con la nostalgia? Se ha suavizado, pero no te lo pueden imaginar. O sea que yo no soy la misma persona, obviamente, entonces pretendo... O sea, ¿puede ir alguien con sus hijos a ver a Semen Up 40 aniversario? En este concierto sí. Lo que pasa además, y aquí voy a descubrir en este concierto una parte... Yo me acuerdo que hacía canciones muy románticas, que algunas ni las hacíamos, y otras las tenía que prostituir o enguarrecer un poquito para darle salida dentro de lo que era el concepto Semen Up. Claro. Y eran canciones de amor, muy, muy, muy de amor, pero que las cambiaba por eso. Entonces, ahora les voy a hacer un poco la versión tal cual era. Canciones dedicadas a mi actual mujer, claro, que éramos novios en Lugo. Entonces, yo es que ya te digo, me siento ahora mismo un señor mayor, yo soy un señor mayor. Entonces, lo quieras reconocer o no, tienes ese punto de rebeldía, y obviamente pues hay canciones de Semen Up, unas que hablaban del aborto, otras que hablaban de la marcha del embarazo no deseado, otras que hablaban del tamaño de tu miembro viril pequeñito, otras que hablaban de una felación, otras que hablaban... Entonces, esas canciones están ahí, y voy a explicar un poco por qué salen esas canciones, por qué surgen, ¿no? ¿Es cierto que cuando cantas, lo estás haciendo muy bien hoy en día, omites el verso demoníaco? Sí, lo intento omitir, porque aparte, que primero que me da un segundo para respirar, porque la canción estaba muy... no tenía hueco. Entonces, sacarle esa pieza del puzzle me permite respirar, con lo cual me da. Y luego, por otro lado, me permite cantarla a cualquier hora del día. En cualquier escenario. Hay niños pequeños, o sea, hay cantidad de gente que nos viene a ver, que vienen con sus... Entonces, quieras que no, es un acto de autocensura, pero que digo... ¿Por qué? O sea, sé que es la palabra, es como la rodaja de salchichón que lleva la pimienta, que te ha tocado la pimienta, y dices, bueno, se la saco, claro, y sigue siendo la rodaja de salchichón. Hombre, si le pones la pimienta, te da un poquito de puntito, pero sí, yo prefiero obviarlo. Decías que siempre quisiste tener éxito, con Semen Up hubo un éxito moderado, relativo, sí, pero con Amistades Peligrosas fue un súper éxito. Por lo menos tenéis 4 o 5 canciones que son himnos de los años 90, y además un éxito muy temprano. Cuando llega hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, basta ya de tanto tontería, esa canción que yo creo que está grabada en el subconsciente de toda la gente que fue joven en esa época, ahí, ¿qué sentiste? Lo hemos logrado, ya está, era esto lo que yo quería. A ver, todo tiene una historia. Yo estaba frustradísimo en Vigo con Semen Up en el año 89, y de repente me entero que hay una chica en Madrid que se llamaba Cris, que me estaba buscando para que yo le hiciera canciones, porque ella pues buscaba autores. Entonces nos conocimos en Vigo una noche de junio, haciendo lo que era el anterior programa de Luar, el de Mar a Mar creo que se llamaba. Y ahí yo vi claro, se me abrió un poco la historia de decir, tengo un motivo para irme a Madrid. Nos hicimos pareja esa misma noche, prácticamente, y mi intención no era hacer un dúo con ella, ni mucho menos. Mi intención era irme de España, de Galicia, y empezar una carrera de solista en Madrid, como podía ser un Sergio Dalma o un Alejandro Sanz. Fue un productor, un año después, que iba a hacer el disco con Cristina, y dijo, con Cristina solo no lo veo, ¿por qué no os juntáis y hacéis...? Y dije, Cristina era muy poppy, yo era más punky, o sea, entonces era como mezclar agua y aceite. Pero al final, precisamente, nos enseña la música del Estoy por ti, que me parecía brutal en esa época, era súper rompedor y súper moderno, y entonces me dije, aquí hay que aprovechar esto como sea. Intenté hacer letras normales, entre comillas, intenté hacer una letra de amor, romántica y tal, y me parecían todas un espanto. Y un buen día, viniendo de Galicia a Coruña, a
a Madrid por Puebla de Sanabria, me explotó, estaba yendo la cinta una de vuelta y vuelta para ver si me salía algo, y me explotó la cabeza con lo de: déjate de tanta tontería, voy a ir al grano, te voy a meter mano, que es lo que tú sabes componer, y déjate de tanta fiesta. Y quedó, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que yo entendía que tendría que moderar un poco la forma de componer de Semen Up, así lo hicimos, lo moderamos un poquito, lo envolvimos en un dúo más comercial, en una compañía, una multinacional, que eso también ayuda mucho, la EMI, o sea, todo cuadró. Y bueno, pues ahí vino eso, lo de Amistades, que luego también se replicó en América, que fue también un grupo muy importante ya. Pero fue un pelotazo. Pelotazo sí. Tremendo. No sé cómo te sentiste ahí. Es lo que decía yo. Ya está. Esto es lo que yo quería desde pequeño. A ver, es una sensación agridulce, porque la relación con Cristina era mala. A nivel personal, éramos pareja. Entonces vivíamos juntos en la misma casa, y su ambición desmedida, porque es como la ambición morena, como Madonna, pero la ambición es muy ambiciosa. Entonces nunca, es una insatisfecha crónica, ¿no? Entonces llegábamos al disco de oro y ya estaba el de platino, y llegamos a platino, el doble platino, y no te dejaba disfrutar del momento. O sea, entonces, como había mucha tensión, entonces lo recuerdo hasta con amargura, un éxito amargo, ¿no? Claro. Dejasteis de ser pareja al poco de... En el 95, 4 años después. Pero la pareja, la relación como pareja estaba como muy podrida, claro. Ya. Aunque seguíamos siendo pareja oficialmente, pero ya en el 95 nos separamos como pareja, aunque continuamos 3 años más como dúo. Claro, hablábamos antes de los mitos de Semen Up. Sobre Amistades Peligrosas, yo recuerdo que también había una historia, me imagino que también fomentada por las discográficas para alimentar el morbo, que se decía que vivíais en la misma casa en pisos separados y solo os juntabais para tener sexo, que os llevabais a tiraros los trozos a la cabeza. ¿Qué hay de verdad de esa historia? A ver, tan sencillo como el primer dinero que ganamos en la primera gira, pues lo invertimos en una casa, ¿no? Y nosotros vivíamos en el 2, pues en el 4 vimos que había una casa que vendían el 2A y el 2B, que estaban ya unidos. Ya el señor había comprado tener los dos y estaban unidos por el salón, en la típica puerta corredera que pueden tener un notario o un médico. Entonces la casa, nos pareció una idea bastante interesante tener 2 casas unidas, en el cual el A lo escrituramos a nombre de Cristina y el B a mi nombre. Entonces, pues era un poco, partimos ya de esa premisa de tener cada uno ya su espacio. Vivíamos en todo era un todo, pero que luego con el tiempo nos sirvió como para cuando ya se rompió la pareja, para decirte, cerramos la puerta esa. Ponéis el tabique, ¿no? No se llegó a poner el tabique, pero sí le pusimos un candado, y hasta que, bueno, con esa situación estuvimos como medio año, 8 meses, y ya luego pues yo ya volví a encontrarme con mi mujer, y ya lo primero que hicimos fue irnos de allí, venderle mi parte, y así se solucionó. Muchas veces me he preguntado cuando, claro, un proyecto artístico, que hay una pareja y luego se rompe la pareja y sigue adelante el proyecto artístico, que debe ser complicado. Muy complicado. Pero si además le metemos en un porcentaje, no sé, 20-25% de vuestro repertorio, tiene una carga erótica que hay que escenificar en el escenario, me imagino que tiene que ser... tremendo. No sé, ¿cómo era subirse, pues por ejemplo, en una gala de televisión, a hacer un playback con una canción que está hablando de te voy a meter mano y que... Pues sí, o sea... me haces tanto bien. Lo que sí es verdad que hay un componente de actor, o sea, de que tú cambias el chip, o sea, tú puedes estar llevándote a matar con tu pareja o con tu compañera, pero luego llegas al escenario, oye, hay una magia tremenda. O sea, es como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces en el escenario sí te transformas, haces los juegos, haces un poco el paripé, haces todo... Y además que te lo crees, o sea, claro, lo vives, no es una cosa forzada. Con el tiempo la cosa cada vez era más forzada, ¿no? Y de hecho, te puedo contar, hubo un momento en el 96 que sí se hizo público que ya no éramos pareja. Eso lo detectó el público, o sea, nuestro público, y nos dio la espalda. O sea, hay un antes y un después en el momento que la gente supo, esto es un paripé. O sea, esto de te voy a meter mano, me haces tanto bien... pero si no se aguantan, si ya no viven juntos, no son pareja. Y me acuerdo que yo vigilaba mucho la evolución de las listas de ventas de los discos, y hubo un pum, 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 pum. Claro. Semana a semana era como que habíamos perdido el interés para el gran público. Y es verdad, o sea, nuestro pico de éxito está con el Me quedaré solo,
Príncipe Valiente, y cuando la compañía quiso sacar el Sacrifícate, que era una canción que redundaba más en el rollo sexual, y ahí salió a la vez que ya no éramos pareja, el Sacrifícate no funcionó, se cayó todo el tinglao. Fuisteis una de las dos grandes decepciones del pop de la época, porque luego apareció Ella baila sola, que en otro contexto años después también tenían un mal rollo ahí años latente. Después, ellos lo que pasa es que empezaron justo en el 96, claro, y su fin está en el 2000, pero ellos también las conozco muy bien toda la historia, y de hecho hemos trabajado mucho tanto con Marta como con Marilia por separado, y me conozco todas las versiones de todo. Y ella era un enfrentamiento más mujer a mujer, claro, por temas de egos, de novios compartidos, y una cosa no tiene nada que ver, es otra película. Bueno, además de las diferencias sentimentales, artísticas y tal, yo hace poco vi una entrevista tuya en la que decías que os diferenciaba mucho la política, sí, en el sentido de que Cristina siempre era una persona muy abiertamente de izquierdas, con unas preocupaciones sociales que se plasmaron en alguna letra. Es alucinante, visto en perspectiva, que Amistades Peligrosas fue número 1 hablando de los inmigrantes ilegales en España y de su situación, mientras que a ti eso no te gustaba tanto, ¿no? O que tu ideología era otra. Cuéntame de eso. El tema sobre las canciones, por ejemplo, tú te refieres a lo que es Africanos en Madrid, sí, por ejemplo. Africanos en Madrid, para mí lo que es una grandísima canción, aparte de lo que hable. Ya puede hablar en inglés, en chino, en suajili, es un temazo. Y luego, bueno, si lleva ese componente de que habla de un tema candente, o que lo sigue candente desde el 90 hasta hoy, sigue candente. Pero es que Cristina, nosotros valoramos el repertorio, ahí es donde más discrepamos. Ella antepone la ideología al repertorio, y yo antepongo la diversión y la comercialidad o la calidad del tema a la ideología. Ella, por ejemplo, potencia canciones que hablen del maltrato a la mujer, del inmigrante, de la ecología, todo eso, o sea, para ella es fundamental. Entonces, claro, a mí me colocas un tema que digo yo, esto es un truño de canción, pero para ella que es, es que esto es, le sirve para alimentar un discurso que le encantan los discursos en los conciertos. A veces se extiende, para mi gusto, en excesivo, dando que la gente dice, yo vengo aquí con mi cubata a olvidarme de todos los problemas, claro, no a que me recuerden los problemas. Entonces, si tú te encuentras a alguien que te está hablando del genocidio de Palestina, de la masacre de Irak, o de la crisis del petróleo, de no sé qué más, tú dices, perdona, pero eso ya me entero yo todos los días, déjame evadirme, yo vengo a evadirme, no vengo a... Entonces, y luego, bueno, el éxito realmente de Amistades, y en América se plasma completamente, no es el de Africanos en Madrid, es el de Me haces tanto bien, el de Me quedaré solo, el de Estoy por ti, canciones, o sea, nosotros hemos vendido una película mucho más sexualizada, o más de pareja, no tan política, y ella se empeña y se empeña y se empeña en querer decir que Amistades Peligrosas es una dualidad, claro, de sexual y política. Y dice, lo de política lo has metido tú a morcillas, porque ella, ya te digo, le va a ese mundo, claro, le va a ese tema. Entonces yo es una cosa que no participo de ello. O sea, yo puedo cantar una canción X, pero no tengo que explicar cómo hice esa canción y a quién va dirigida y a salvar a los males de la tierra, ¿no? Claro. En tu imagen de WhatsApp, que me he pasado WhatsApps contigo estos días, sale una A de anarquía. Una C, que es anarcocapitalista, sí, que coincide con Alberto Comesaña, y entonces juego mucho con ese Pero ideológicamente a mí es lo que más me define el anarcocapitalismo. Yo me considero muy anarquista, muy libertario, es decir, lo que pasa es que el anarcocapitalista lo que dice, cree en la propiedad privada. El anarquista puro y duro, no hay propiedad privada, todo es de todos, y entonces la colectivización. Pero yo soy más de dice, vale, me gustan muy poco los impuestos, me gusta que el Estado me dirija muy poco, o sea, entiendo que el individuo, por lo menos yo lo veo así, en otros no lo sé, pero yo lo veo así, que a mí que no hace falta que me indiquen lo que tengo que pensar, ni lo que tengo que comer, ni cómo me tengo que vestir, ni nada. Entonces,
el tema es eso. Otra cosa es que te adaptas al sistema, pago mis impuestos religiosamente. Es más, no me gusta pagar impuestos, pero sé que hay que pagar impuestos porque luego hay un sistema que está creado de tal manera que no te queda otra, ¿no? Los policías, los jueces, los profesores, la sanidad. Es cierto que hay que alimentar todo eso. Pero otra cosa es que el Estado se convierte en un dinosaurio y que al final nos esté oprimiendo a todos y sacando más dinero del que dice, deja el dinero en mi bolsillo. Pero ese discurso en el mundo de la canción, de los artistas, no es muy común, o en caso de que sea, está como enterrado. No, yo hago muchas entrevistas con artistas, con músicos, rara vez me hablan como me estás hablando tú ahora. El artista que es de derechas no lo reconoce jamás. Y es más, te dice, yo no me meto en política, yo no quiero hablar de esto, porque sabe que no le beneficia en nada. Un artista que reconoce abiertamente, por ejemplo, te hablo de casos como el de Roxy Music, el Brian Ferry, que se considera abiertamente de derechas, tú le ves que le ha surgido algún problema en su... No, ha hecho su vida. O Clint Eastwood en Estados Unidos, dice, viven perfectamente. Pero este país, por esas dos Españas que existe, por esa derecha complejada que existe, en la cual pues es un artista que diga yo soy de derechas, al final, léase el caso de Norma Duval, que es palmario, y habla mucho de cómo se comportan los políticos con los artistas que dicen que son de su bando. No te apoyan, es más, que no se note, entonces no te van a apoyar porque que no se note que te apoyamos, si no va a cantar mucho. Sin embargo, un artista de izquierdas, léase Ismael Serrano, le puede contratar un ayuntamiento del PP sin problemas para que dice, no, que nosotros apoyamos a todos, ¿no? Y un ayuntamiento socialista jamás contratará a un artista que abiertamente haya dicho que es de derechas. Pese a esas diferencias ideológicas, personales, no sé si musicales también. También, sí, también. Aún así, estáis juntos de nuevo, después de todo ese tiempo, ¿no? ¿Cómo se vuelve ahí y por qué? A ver, primero lo que te quiero explicar es que también nosotros, y eso es un ejercicio de tolerancia, hemos llegado a una conclusión de que somos las dos Españas, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí intentamos hacer un ejercicio de tolerancia, de aceptación del otro. O sea, lo que tampoco podemos decir, no, lo mío es lo mío y lo tuyo todo. Yo abiertamente hablo de que hay cosas que no me gustan, ni cómo lo hacen, y ella pues, puede decir lo mismo de mí. Entonces, el tema de amistades, ¿por qué hemos vuelto? Dices, realmente ese fenómeno que a nivel mundial, que es la nostalgia, de recuperar eso que pasó en los 80 y los 90 es muy potente. Entonces, esa ola empezó todo pues, por celebrar el 30 aniversario de Amistades y dije, bueno, pues nos podemos juntar a hacer algo, pero sí es verdad que hay una química que provocamos los dos juntos encima de un escenario que ni nosotros somos conscientes de lo que sucede, pero que te hace decirte, joder, la gente cómo te aplaude, cómo vibra con las canciones. Y dice, pues la verdad es que merece la pena. Pues yo me tiré desde el 2005 hasta el 2020 actuando solo, con otras cantantes, con otros proyectos, otros grupos, y bien, muy bien. Pero con ella sucede una química que no lo suma, lo multiplica. Claro. Entonces, la verdad que... Y luego, pues eso, tenemos muchas diferencias que intentamos limar, pero que bueno, yo estoy a gusto. Ahora mismo estamos en una época que estamos realmente llevándolo en surfeamos bien la ola. Hablas de la nostalgia. Tú en esta época post Amistades Peligrosas tuviste proyectos en solitarios, pero también te involucraste en giras nostálgicas, ¿no? De recuperar el pop de los 80 multiartistas, sí, y de los 90 con varios artistas. ¿Qué reflexión haces tú de eso? O sea, ¿por qué gusta tanto recrearse, pues eso, sobre todo los años 80, que es la etapa mitificada? Los 90 no están tan estandarizados en la nostalgia, pero también funcionan muy bien, ¿no? Bueno, hay de Love 90, que claro. También. A ver, un día Mikel Erentzun en Perú me lo dijo, los peruanos se habían quedado en el 1997, clavados, como que el tiempo se paró. Es decir, que después empezó, sobre todo la entrada del reggaetón, que empezó a finales de los 90. Ese estilo de música que es muy característico, es como cuando entró el rock and roll a finales de los años 50, que es lo mismo, está pasando lo mismo que pasó
de los cambios de Bing Crosby o de los crooners a Elvis Presley y Buddy Holly. Nos está pasando la misma película, es decir, el reggaetón es el rock and roll de esta época. Entonces mucha gente no se adapta, aunque es un ritmo muy bailable, muy quedón y tal, pero no ha entrado en esa historia. Entonces se quedan con lo anterior y no han sabido aceptar. Hay cantidad de gente que te dice no me gusta el reggaetón, no me gusta el trap, no me gusta el rap. Entonces por eso se quedaron como anclados, ¿no? Y ahí está un poco el secreto de la historia. Gente que dice, a mí no me des pum, patapum, patapum, patapum. Bueno, ¿qué te sigue motivando a ti para subirte a un escenario a estas alturas? De momento te digo una cosa que te va a gustar. Me sigue motivando gente como tú, que se haya preparado tan bien la entrevista y que me haga sentir tan cómodo como estoy ahora. Eso para empezar. Seguimos, a ver. Bueno, y para subirte a un escenario, después de una entrevista como esta... Mira, el cantar todos los días es tan sano como hacer deporte, como lavarse los dientes o como... Eso es una actividad que yo se la recomiendo a todo el mundo. Aparte que te cantes mejor o peor, cantar es sanísimo, porque te engrandece el alma, te hace sentirte vivo. Entonces, subirse a un escenario, que es una profesión alucinante, que aún encima te paguen, el poder que te da con tu micrófono, ver el público que está esperando que tú cantes, que te aplauden. Ya no hay ninguna profesión en el mundo que te aplaudan lo que tú hagas, nadie. Antes eran los pilotos de avión que les aplaudían, pero ahora ya ni eso, ya la gente se... Pero que te aplaudan y que te paguen por lo que haces, no hay nada que lo supere. Entonces, a mí seguir componiendo ahora, por ejemplo, que ya le había perdido el gusto a componer, con la IA, que es un instrumento alucinante, que ojalá lo hubiera tenido en los años 80, porque yo no sé música, entonces a mí ahora la IA me ayuda en todo. Yo hago una canción a la semana, pero éxitos. Lo que pasa es que no va a pasar nada, pero las mejores canciones de mi vida las estoy haciendo ahora. Es que es alucinante. Lo único que hay que saber manejarle, hay que saber meterle muy buenas letras. La IA funciona, pero tú tienes que poner lo tuyo también. Pues ahí es otro tabú. Tampoco he oído en todo este tiempo a ningún artista que me diga yo uso la IA para componer. Porque está como es como minusvalorarte o decirte, es que es una canción de IA, dice. Hace unas canciones alucinantes. Lo que pasa es que tú tienes que meter una muy buena letra, una muy buena instrucción, un prompt que le llaman. Entonces, si tú eres capaz de meterle un buen... Es como si fueras un productor. A ver, cuando empezaron los ordenadores, la gente puede decir, no, lo de los ordenadores, o el vídeo, o las grandes transformaciones en la historia. La gente dirá, no, es mejor hacer en la televisión, eso es una mierda, mejor teatro. Es que estamos en lo mismo. Dice, yo estoy disfrutando como hacía muchos años con Suno, que es una aplicación de música, y me lo paso que te cagas. Lo que pasa es que yo te digo, hago éxitos que sé que no van a llegar porque ni los 40 me los van a coger, pero no les interesa, de mi carrera solo les interesa, me haces tanto bien, me quedaré suelto. Yo voy con una canción, pero me lo paso tan bien, y hago unos temazos de tal calibre que digo, bueno, pues nada, esto es lo que hay. Pero ya te digo que es un tabú lo que tú estás diciendo, porque cuando a alguien le dices, la canción está hecha de ella, ya... Pero ahora, bueno, ya los últimos avances ya es que hasta clonas tu voz y dices tú, es que soy yo cantando. Y ahora, bueno, estoy con una que se la estoy dedicando a mi mujer, porque ella dice, total, si no va a sonar igual, le estoy haciendo una letra solo para ella, ¿no? Y me lo paso como un enano. Bueno, pues entonces esto significa que va a haber Alberto Comesaña para rato, que va a seguir haciendo canciones y subiéndose a los escenarios. Lo que sí lo haré en mi página web, una que he abierto ahora, mi página web no, en una página de Facebook, pues ahí colgaré un poco lo que voy haciendo para el que lo quiera oír y punto. No tengo mayor interés no, porque sabes que primero que se está limitando mucho lo que es Spotify. Bueno, Spotify es una marea. Si es verdad, que me lo creo, que se suben 200.000 canciones al día en todo el mundo, imagínate, tú metes cualquier cosa. Es más, te diría que me quedaré solo ahora mismo con el sistema actual de música. Si lo saca un artista nuevo, no pasaría nada. O sea, sería una más dentro del océano de canciones, que es como mandar una botella al océano, no pasaría nada. ¿Tú crees que sí? Sí. ¿Que una canción como esa hoy en día no triunfaría? Completamente convencido. Y de hecho estoy convencidísimo de que hay 50.000 me quedaré solos por el mundo de Internet flotando, o de Me haces tanto bien, que no han pasado nada, que no va a pasar nada con ellas, porque el sistema de promoción ha cambiado. Claro. Entonces, yo en este sistema nuevo de promoción de Internet,
donde hay grandes artistas que sí consiguen esa promoción, Bad Bunny, Taylor Swift, pues eso, los grandes que todos, esos que llenan estadios, para nosotros está prohibido, o sea, está ya olvidado. No, no sé, ya te digo, nosotros, la gente lo que quiere es, me hay que dar eso, me haces tanto bien, Africanos en Madrid, estoy por ti, no me des nada más. Ya todo, si le digo, oye, mira que tenemos un tema nuevo, quita, le da igual, claro. De lo que hable, no quieren ni oírlo. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un gran placer y nada, con muchas ganas de ver ese concierto en Vigo. Estás invitado el 25 de abril en el Teatro de García Barbón, en la calle, del ex provocador y ahora suavizado Alberto Comesaña. Pero bueno, algo de picante seguimos teniendo, pero sí es verdad que con casi 65 años, si fuera como era a los 25, sería un demente, sería un perturbado. Pues muchas gracias. Gracias a ti, y de verdad que ha sido una entrevista muy interesante, muy inteligente, y se nota que cuando alguien se prepara las cosas da gusto trabajar.